en cuanto a su tono de voz. Por ejemplo, la posición de tono agudo es para las partes violentas. Y yo no sabía, yo pensé que solo había una entonación, un tono de voz para poder, pues, dar a tratar tu tema. Y como le estaba diciendo, el tono bajo dice que es para las partes calmadas. Los tonos graves, perdón, para los tonos profundos o patético para inflexiones de voz. Ahora, quiero recalcar más sobre los movimientos que dice Cicerón, que o para el orador perfecto los movimientos de su cuerpo nunca serán exagerados y no deben de ser exagerados. Y debe tener cierto porte, se tiene que ver erguido y derecho. Y creo que es algo que va a tratar de expresar a sus oyentes que está seguro, porque si está un poco como que agachado, va a mostrar cierto tipo tal vez de incomodidad en sus oyentes, pero si en cambio va a estar erguido, pues va a demostrar, yo creo, seguridad. Y creo que a todos nos mostraría seguridad cuando alguien camina erguido, no tiene movimientos exagerados, porque si tendría movimientos exagerados, tal vez podríamos pensar nosotros que está nervioso. Además, pues tiene que dar pasos cortos, desplazamientos, como dije, que sean así escasos. Y por supuesto sería importante que no tenga ninguna malformación en el rostro, porque también podemos notarlo, ¿no? Cuando tal vez se siente incómodo o no sabe lo que va a decir, lo muestra con muecas o no. Él tiene que ser pues expresivo y tiene que llevar a su interpretación, su interpretación, perdón, a su máximo nivel, ¿no? Tratando de darlo a conocer con sentimientos. Bueno, en resumen nos dice que el orador debe pues sobresalir fundamentalmente, como ya lo dije, en la elocuencia, debe dominar la invención y repito mucho esto porque usted lo mencionó la anterior vez, un orador debe de saber los temas, porque digamos si yo voy a exponer solo un tema, eh, ese tema van a tener que traer pues ramas, porque si tal vez toco de política, no solamente voy a hablar de política, sino puede incluir bastantes temas como ley, cosas más. Entonces, si queremos ser buenos oradores, nos dice que debemos estar preparados en todas las ramas de estudio que hay. Debemos también saber expresarnos y, por supuesto, no pues, en el auditorio con temas perdón, con los temas que nosotros vamos a querer conocer, pero con cierto tipo de querer persuadir o deleitar a nuestro público. Esa sería mi participación. Muy bien, a ver, ¿dónde estamos? Ya. Muchas gracias, Brenda, por tu aporte. Sí, sigo insistiendo que el orador, esto del manejo de las palabras, ya se puede ir cultivando poco a poco, ya con la praxis. Pero algo que no se puede cultivar de la noche a la mañana es el hecho del bagaje cultural, es decir, el conocimiento que uno tiene. Entonces, eso se tiene que hacer día tras día, porque mañana tengo una ponencia y mañana de pronto me vuelvo a ver un especialista en ese tema. Es imposible, es imposible. Conoceré algunas cosas, pero no de todo. Entonces, ¿qué requiere el que debe considerarse un orador? Lo más probable es que deba estar leyendo siempre, ¿ya? Y al respecto, siempre lo he mencionado, ¿no? Que hoy más que nunca debemos ser autodidactas, como ya lo señalaba más de una vez el doctor Marco Aurelio de Negri, ¿ya? Él era un autodidacta, estudió Derecho, pero no lo ejerció, y a partir de allí nada más, y todo lo demás lo hizo por su propia cuenta, fue su propio maestro, se educó a sí mismo y tiene tratados en todos los, incluso de todos los temas. Es lo que llamarían un polímata, ¿no? Es decir, que aquel que habla o domina todos los temas, ese es un polímata. Pero también, y él mismo menciona el término utileído. Yo cuando lo escuché, dice, utileído, ¿qué significa, no? Dice ser las personas extremadamente leídas. Entonces, ¿quién puede ser considerado un cultileído? Personas que en promedio diario, unas 20 horas, de unas 15 a 20 horas diarias. O sea, ¿se imaginan, chicos?
O sea, 20 horas, si el día tiene 24 horas, entonces 4 horas para dormir, para comer, no sé, pero todo el día están leyendo. Y hay personas que se dedican a eso, sí, exclusivamente, o sea, gustan de ellos, son extremadamente leídos. Y hay lecturas y lecturas, ¿no? Hay lecturas muy fáciles que él mismo menciona, que son, que yo le llamo, que son digeribles intelectualmente muy, muy fáciles. Y hay otros que son un poco más duritos, ¿no? Entonces requieren más tiempo, ya requieren más tiempo. Y hay libros que sí se puede leer. Nunca he estado de acuerdo, alguien me preguntó alguna vez qué opinaba de la lectura rápida. Nunca he estado de acuerdo. Si bien es cierto, nos ayuda muchísimo para leer más textos en menos tiempos, pero creo que es como que le quitas el placer de leer y de releer, porque cuando uno lee, está en ese mundo, ¿no? E incluso es como en una película, ¿qué ha dicho? O sea, ¿no? A ver, voy a volver a leer. He entendido bien, a ver, estás leyendo, ah, ¿verdad? ¿No? Sí, pues, y uno se pone a reflexionar, incluso, no sé si les ha pasado a alguno de ustedes, que han encontrado un buen libro y comienzan a hablarle al libro, ¿no? Oye, dice tal cosa aquí, y se, pues, lo cierran, ponen el dedo ahí, o el lápiz, y comienzan a divagar, ¿no? No, dice tal cosa, oye, ¿verdad? Pues dice acá que la vida es sueño, y los sueños, sueños son. La vida es sueño, y los sueños, sueños son. Y entonces, ¿qué es la vida? Y uno se pone a pensar, oye, qué profundo, ¿no? Este silogismo. La vida es sueño. O sea, los sueños no son realidad, porque los sueños, sueños son. ¿Qué son los sueños? Básicamente eso. Ah, qué interesante. ¿Y la vida es un sueño? Y luego uno dice, ¿pero controlamos los sueños? No controlo los sueños. Pero si no es realidad, entonces, ¿qué es la vida? Y así, ¿no? Te pegas. Entonces, cuando estás leyendo, allí, pues, este libro que tenías que terminarlo, no sé, en una noche, lo terminas en una semana, ¿no? Porque lo has disfrutado. Ya es como un rico pastel que está allí y ya está. Y hay una manera, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Dicen algunos, los de la lectura rápida. Digerirlo, ya está. Igual en el pastel, está por ahí. ¿Cuál es el objetivo? Que te lo comas, ya está. Que esté en el estómago. Ese es el objetivo. Pero entonces, ¿qué te dicen? Que sea más rápido. Agarras, ¿no? 2 bocanadas y los tragas. Te atragantas ahí, un poco de agua, ya está. Como si fuese un concurso de comelones, de glotones. Has logrado el objetivo. ¿Cuál ha sido el objetivo? El objetivo que es que te lo comas, sí. Y luego está el placer mismo de deleitarte con este pastel tan delicioso. Y te preparas y te sientas, pones tu servilleta, te lavas bien las manos porque quieres comer con las manos, no deseas comer con una cuchara, y pones un dedo primero, te lo llevas a la boca, lo saboreas, cierras los ojos, y etc, etc. No quiero seguir describiendo porque de repente les doy ganas de irse a comer una torta y abandonan la clase. Pero a lo que quiero referirme aquí es que hay las formas, y entonces con las lecturas rápidas, a mi parecer, que son útiles, no digo que no, pero sí, de chocolate, sí, somos dos, ya, es un amante también del chocolate. Y se quita ese placer de la lectura, ya es centrarse en la lectura, es ser parte de ese mundo, es analizarle, es un conversatorio, ya es como que ustedes le hablan, le preguntan y ustedes mismos se responden y siguen buscando ahí de repente alguna respuesta y finalmente dicen, qué buen libro, excelente, me ha gustado mucho, lo recomiendo. Eso nos está faltando. Y como alguien dio un dato ahí, los textos que leen hoy son, o la cantidad de lectura en nuestro país es mínimo, mínimo. Si ya nosotros tenemos algún problema para leer en el semestre, de repente 4 o 5 libros en el semestre que trae 4 meses, o sea, un libro por, por mes, es pobrísimo, pobrísimo. Y entonces le preguntaron al doctor Marco Aurelio, citándolo siempre, eh, ¿cuánto debiera ser las horas mínimas que uno debe leer de lectura? Y él decía que para considerarnos medianamente normales, o sea, en el buen término, mediocres, o sea, la mitad, ese es el término, ahora ya lo utilizan mediocre como que no es nada bueno, es despectivo, pero antes el término mediocre significaba la mitad, ya, a la mitad del trabajo, a la mitad del camino.
para ser considerados medianamente normales, deberíamos leer 4 horas mínimo diarias. 4 horas mínimo. Y entonces así seremos considerados normales, ¿ya? Ni muy leídos, ni unos cutileídos, pero tampoco uno del montón nomás, pues, ¿no? La pregunta sería, en todo caso, para todos ustedes, ¿no? ¿Cuántas horas le dedican a la lectura? ¿Cuántas horas leen? O sea, eso habría que ver, contando las lecturas que les dejan los docentes, ¿no? Hay un texto ahí, podrían tranquilamente haberlo leído todo ya, de repente están leyendo otras cosas, o solo leemos la parte que nos han obligado en cierta manera. Entonces, eso tenemos que ver. Y eso cómo nos va a ayudar porque nos da bagaje cultural al momento de exponer un tema, de hablar, de conversar, lo que usted quiere en el ámbito académico, personal, ¿no? Incluso laboral, nos va a ayudar muchísimo. Nótense que alguna vez ustedes van a tener que ir ¿a dónde? Van a tener que ir a buscar un trabajo, a una entrevista. Ya, imagínense. Entonces, ¿qué tal si les caen bien y comienzan a conversar? Ya está la señorita, justo ahí está la señorita Tamari. A ver, vamos a conversar con usted, señorita. ¿Qué opina usted de la política internacional? ¿Cree usted que los sucesos acaecidos en el Medio Oriente repercuten en la economía de Occidente? ¿Cómo? ¿Me puede volver a repetir la pregunta, por favor? Imagínense, ¿no? Entonces la otra persona dice, yo pensé que usted sabía. Entonces, no, claro que sí, inmediatamente podemos ver, si bien es cierto, el dólar y el petróleo son lo que manejan el mundo, puede haber una repercusión, aun cuando la bolsa en Lima ha caído actualmente, pero eso es momentáneo, pero eso no tiene influencia con la bolsa de Nueva York ni Wall Street, ¿por qué? Porque esas son bolsas mucho más grandes. Imagínense que comiencen a hablar así. Entonces quedan, digamos que la persona que los va a contratar queda con ustedes, no muy, muy encantado, ¿no? Oye, qué bien, o sea, ¿y qué piensas de la moda? No sé, y la música, y a mí me gusta, de repente el jefe dice, a mí me ha pasado, alguna vez una experiencia personal, les cuento, algún amigo me dice, uno debe saber de todo en la vida, ¿no? De bebidas, aun cuando no bebas, de música, y debes escuchar de todo, sobre todo de música y bebidas, me decía. Porque alguna vez te invitarán a algún lugar a compartir algunas copas, y siempre está el jefe, ¿no? Que como es el líder, como es el que manda y el que a veces muchas veces invita, cosa que no debe ser, quiere su música, pues ya se entonó, no sé si les ha pasado a ustedes, ¿no? Cuando van allí, de repente el tío, el cumpleaños de alguien, y comienza a hablar, no, esta es música, pero no lo que hay ahora y todo lo demás. Y, pues estos chibolos no tienen, alguna vez eso ocurrió. Entonces, a mí me gustan, por ejemplo, los rock de los 80. De repente, no, yo no había nacido, de repente, no, yo había nacido, pero era muy pequeño. Y le digo, sí, ¿qué canción quiere usted, doctor? ¿Qué vas a saber tú? A ver, tienes no sé, se me ocurre, de los Enanos Verdes, quiero escuchar, no sé, Lamento Boliviano, que aunque es muy moderna, pero ya algo más antiguo, no sé, Guitarras Blancas. Sí, doctor, sí la tengo. ¿Cómo va a ser si tú eres un chibolo y así? Entonces uno le pone, oye, qué bien, tú sabes. Y me gustan los boleros, doctor, a mí también. ¿Cómo es posible? A ver, ponme, te agarro. Ponme uno de la Sonora Matancera. Tengo, doctor, ¿cuál quiere usted? ¿Qué es eso? Le diría el profesor, ¿no? A ver, pero también me gustan mis guainitos. ¿Qué desea usted? Y así hoy se puede descargar con mucha facilidad la música y entonces pasamos del rock a lo romántico, al bolero, al vals. Y entonces, ¿qué dice esta persona? No es un fanfarrón, es alguien que sí sabe, que también no solamente en el ámbito laboral, sino que también vamos a poder conversar en cualquier momento, incluso gana su amistad. Dices, oye, qué interesante, ¿no? Con él sí se puede, a pesar de que es tan joven, es una persona con la cual se puede hablar o entablar una conversación como si estuvieras con alguien que es de mi edad, ¿no? Entonces se siente cómodo. Entonces, no solamente te ganaste ahí el trabajo, sino una amistad y probablemente eso te ayude a subir, a escalar. Solo con ello, miren. Entonces, a cultivarnos, la lección de hoy sería cultivarnos, leer muchísimo, ¿no? Este, aprender de todo un poco. Y a los que les gusta la música, ir por todos los géneros. Vayan por todos los géneros y por ahí van a ver, ¿no? Eso no significa que te agrade todo.
puedes tener tus preferencias, pero vamos por todos lados, ¿no? Y ya, y podemos conversar sin ningún problema. Entonces eso los va a enriquecer y su valía como profesionales ya va a aumentar. ¿Quién creyera? Esos pequeños detalles, ¿no? Van a hacer que ustedes, digamos que estén en la cúspide y puedan acceder mejor a puestos laborales, a, no sé, amistades, ¿no? Pueden haber amistades por ahí que no sabían y sobre todo se ganarán el respeto y admiración, porque la gente dice, no es tan fácil saber de todo. Entonces alguien dirá, oye, este caballero, esta señorita, sí se conoce, es muy divertida, habla de todos los temas, qué bien, es muy amable. O sea, fíjense, no es buen profesional, es puntual. Y entonces todos esos matices se van conjugando y hacen que ustedes sean, digamos, dignos de tener un puesto, ¿no? Más elevado, ya, y se les va a abrir la puerta profesional y también amical, ¿no? Familiar. Muy bien, seguiremos entonces. Adelante, por favor. Licenciado, ¿me escucha? Sí. Buen día, señorita. Buenas tardes ya. Adelante, señorita. ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Bien, licenciado. ¿Qué tal? Ya, bueno, como ¿De qué va? sabemos, la aportación de, eh, que se llama la aportación de Cicerón a la práctica de la oratoria y la teoría de la retórica posee calidad y volumen suficientes para que su nombre en sí figure en la historia de esta disciplina. Como sabemos, Cicerón fue uno de los brillantes oradores que reflexionó, se basó en su experiencia y un notable teórico en la cual él elaboró una doctrina a partir ya de su práctica de la oratoria en sí. Realizó una apasionada defensa de la retórica, que lo concebida como el arte históricamente es determinada, variable, por lo tanto, en el tiempo y el espacio, y también es el complemento inseparable de la filosofía. Asimismo, también Cicerón se preocupaba por el estudio teórico de la oratoria, la retórica. Algunos de sus tratados más importantes fue Inventione. Es un tratado escrito en su juventud, en el que él expone las lecciones, lo que aprendió de sus maestros, lo que aprendió de sus maestros, como los puntos que se deben seguir desde que se crea el discurso hasta que se pronuncia. El otro tratado también fue el Órate. En sí es un programa pedagógico en sí que se trata sobre la formación del orador y la técnica del discurso. Resalta en sí la necesidad de una cultura general y de las cualidades innatas que debe poseer el orador. Asimismo, para sumarlas al conocimiento de la técnica retórica, técnica reconoce la división del discurso en cuatro partes, así como su proceso creativo en cinco. Asimismo, quisiera hablar de sus obras teóricas. En sí, sus obras teóricas de Cicerón están escritas en forma de diálogo, en sí, una técnica que ya era utilizada por Platón. Esto, pues, esto le permitía en sí contraponer posiciones representados por distintos personajes, además de proporcionar sus teorías de una forma más relajada mediante las preguntas que se intercalaban en las enseñanzas. Cicerón, en su faceta como orador, escribe también obras de la política, de la moral, también así también están recogidas sus cartas personales. Cicerón en sí comienza una carrera pública como abogado, en sí en la cual podemos encontrar dos tipos de discursos. La primera es los judiciales y la otra el discurso político. En sí, como sabemos, los judiciales son pronunciados ante el tribunal. Como él era como un abogado, defendía a la persona acusada, y el otro discurso pues era pronunciado en el Senado para influir en decisiones políticas. Tenía varios discursos importantes, por ejemplo, uno de ellos que era un discurso judicial, pues en donde Cicerón defiende a los ilicianos, ya en contra del ex gobernador Cayo Verres.
En sí él escriben ahí 7 discursos, pero tras la cantidad de pruebas que tenía aportada en los 2 primeros, en sí Verres es enviado al destierro, por la cual en sí esta obra es una obra de gran valor por su solidez argumental y su brillante expresión. El otro discurso importante fue el de un discurso político en donde Cicerón pide que se conceda a Pompeyo el mando supremo del ejército para la guerra contra Mitriades. Este es un discurso que se basa en gran elogio a las cualidades personales y militares de Pompeyo. Eso sería todo, licenciado. Muy bien, muchas gracias por el resumen, la trayectoria de Marco Tulio Cicerón. Muy bien, seguiremos. Licenciado, buenas tardes. ¿Cómo está usted, señorita? Buenas tardes. Mm, ¿De qué vamos a hablar con usted? De la obra de Marco Tulio Cicerón. A ver, Ya de la segunda parte, en donde Marco Antonio empieza a hablar de los principios, ¿no? Que es la inclinación natural y la experiencia que importan más que la teoría. La tarea del hablante es expresar sus pensamientos con autoridad. Puede arruinar a los culpables, como también salvar a los inocentes, ejercitando su habilidad en el arte de la elocuencia, que es independiente de cualquier otro. Las palabras de Crato también, ¿no? Que habla de tres géneros retóricos identificados por Aristóteles, que es el indefinido, el específico y elogioso, pero excluye al elogioso de su tratamiento por no presentar reglas particulares. Sobre la relación entre historiografía y oratoria, señala cómo los historiadores más antiguos utilizaron un estilo sobrio y sucinto, mientras que gradualmente se impuso el uso de embellecer la narración con las herramientas estilísticas proporcionadas por la retórica. En contexto se citan numerosos historiadores latinos como también griegos. Marco Antonio también sostiene que la principal y más difícil tarea del hablante es el poder judicial. Aquí la disputa con el antagonista y la necesidad de hacer prevalecer las posiciones hacen imprescindible grandes habilidades. Aquellos que tengan éxito en este campo no tendrán dificultad en otras aplicaciones de la elocuencia, mucho más pragmático que Craso. Afirma que la teoría de la oratoria es completamente inútil si no se practica. Así como la teoría y la práctica no conducirán a la excelencia donde faltan los dones naturales. La observación y la imitación de un modelo también son muy importantes. En un paso muy interesante señala que los diferentes estilos de las diversas generaciones de hablantes de los griegos deben haber surgido precisamente del hecho de que cada generación tuvo que haber elegido su propio modelo para competir. Pasa a describir su método de trabajo a la hora de aceptar un caso. Primero lo discute a fondo, luego desempeña 3 roles, que es el suyo, el del antagonista y del juez. El objetivo es afrontar la causa con la debida preparación, habiendo separado el momento de reflexión de ejecución de la oración. Se distinguen 3 tipos de controversia: lo que se hace, lo que se ha hecho o está a punto de hacerse, o de qué naturaleza es, o de qué manera se debe designar. En aquí también Marco Antonio usa el juicio contra Lucio como ejemplo para explicar la aplicación de su método y demostrar cómo las preguntas específicas deben relacionarse con las preguntas generales. Eso sería mi aporte, licenciado. por su aporte, señorita Milagros. ¿Hay alguien más que quiera participar, chicos? Sí, licenciado, buenas tardes. ¿Cómo está esta señorita? ¿Qué tal? Bien, gracias, licenciado. Tanto tiempo sin escucharla. ¿Qué tal? Sí. Adelante, adelante, por favor. Ya.
Yo voy a comentar, ¿no? Acerca de lo que es la obra de la oratoria de Marco Tulio Cicerón. Bueno, voy a comentar de la tercera parte de lo que ya estaba leyendo y en sí voy a comenzar de la última parte, ¿no? Y para luego explicar un poco de lo que me impactó de la primera parte. Bueno, ¿no? En lo que nos menciona, ¿no? Sobre la ejecución, en lo que nos dice que la forma en el que el discurso se debe pronunciar y no pese de que el orden de las cosas se ha ido pues comentado, ¿no? Él mismo nos reconoce, ¿no? Que la ejecución pues es lo más importante en lo que es el discurso, ¿no? Asimismo, ¿no? En la ejecución pues o sea, desde el tono de voz hasta las formas, ¿no? En que el orador lo hace. Así pues también, o sea, esos son muy importantes. Bueno, en la última parte, ¿no? Menciona de que lo que Craso, ¿no? Trata de sobre lo que es el lenguaje de lo que del latín, sobre la capacidad de decir, ¿no? Lo que realmente se quiere expresar para que las ideas pues se transmitan pues al público tal y como se quiere que se comprenda pues, ¿no? El orador, en lo cual menciona pues, ¿no? Que de que nos dice que solo hay que procurar no usar, no solo hay que procurar usar la palabra que nadie con razón critique, ¿no? Sino que tal modo de que representan no tantas cosas como lo que es el tiempo, género y número también, ¿no? Lo cual son pues tan importantes, ¿no? Bueno, algo que me impresionó de la primera parte es donde pues, bueno, de la primera parte, ¿no? Nos menciona de la muerte de lo que es del retrato y también qué tal importante esto va a ser, ¿no? Lo que es en Roma, ¿no? Y también nos dice que por su muerte, pues Roma prácticamente es como si hubiera muerto su cultura, nos menciona, ¿no? Pero algo importante que a mí me impactó es que nos dice que, ¿no? Nos dice que menciona antes de, o cuando muere, nos dice que, oh, falaz esperanza de los hombres, oh, frágil fortuna y vanas ambiciones, muestras que tantas veces que quebrantan y hunden en la mitad de la carrera o antes de ver el puerto. Bueno, yo me estaba preguntando, ¿no? Como sabemos, en la antigua Grecia, los políticos o los grandes políticos eran pues los grandes oradores, pero ¿qué pasa, no? Que en la actualidad, digamos, que tengamos grandes oradores y con todos esos requisitos que pone lo que es Cicerón, cumplen, ¿no? Y que pues que no sean como Sócrates, por ejemplo, que digan la verdad y qué tal piensan lo que es en su propio beneficio, con tan solo de tener ese poder, no, no sé, tal vez nos tendrían en su mano o nos controlaría o tal vez nosotros también haríamos ese guía, ¿no? Para poder superarnos. Eso no me ha licenciado. Sí, a ver, ¿qué pasaría? Menos mal que en la antigua Grecia y en Roma eran más apegados a digamos, a estas formas de expresión, ¿ya? Digamos que la gente buscaba mucho el conocimiento, por lo tanto, era muy difícil que alguien usara negativamente la oratoria para sus fines políticos. Y cuando esto existía, aparecían otros oradores, ¿no? U otros políticos, otros juristas, porque también era indispensable eso, que podían, digamos, debatir, ¿no? Entonces, ya ahí era tan importante que tanto el que quería estar en el poder y el que quería ascender o quería derrotarlo, tenía que dominar muy bien la retórica, ¿ya? Y no solamente eso, podía decir cosas interesantes, pero si es que no era elocuente, no convencía, no servía de nada. Pero además de ello, tenía que ser un hombre que conozca muchísimo, tener mucha experiencia. Si aún así la tenía, no era suficiente. ¿Por qué? Porque tenía que tener un bagaje cultural amplísimo. Y si a pesar de eso, eso no servía, tenía que tener como algo más, es decir, una vida, digamos, una vida moral, ética, intachable, ya que nadie le pudiese decir, oye, tú tienes esto, tienes aquello, ¿no? Entonces, para hacer política en la antigua Roma, en Grecia, en la Grecia democrática de Pericles, vamos a encontrar que los requisitos van a ser muy altos, las vallas van a ser muy altas. Y entonces, eso hacía que la gente se cultivase. No en el caso de nosotros, ¿no? Que los requisitos son mínimos. Entonces, en aras de la democracia,
cualquier persona puede ingresar al poder sin tener mayor conocimiento al cargo que va a postular. O sea, tanto así que ni siquiera saben qué es lo que hace un congresista, o sea, para qué estoy ya, pero lo eligieron, pues de repente porque es muy carismático o porque tenía dinero, como dijo alguna congresista por ahí, no, yo estoy aquí en el Congreso por mi plata, dice, ¿no? Increíble, ¿cómo alguien puede decir semejante cosa? Pero es verdad, ya lo que está diciendo es verdad, pero no debe ser así porque la política no es para que el que tenga más plata vaya y sea congresista y luego haga lo que le dé la gana ya, ¿no? O como más de a uno, ¿no? Que se le escapaba, ¿no? Juráis por Dios y por la plata, ¿no? O sea, en vez de que diga por Dios y la patria, no, por Dios y la plata. Entonces, ay, perdón, entonces ahí el inconsciente se sale, lo traiciona porque realmente es eso lo que siente, lo que piensa, está pensando, dice, no, voy a ser congresista, ¿cuánto voy a ganar? Son 17,000 más gastos de representación, instalación, aunque yo vivo en Lima, ¿no? Pero no importa, digo, porque no vivo aquí, igual me tienen que dar, más chofer, gasolinas, asesores. A los que asesoran, lo traigo a ver quién está ahí. Ahí está Araceli, ya. Araceli después de bachiller, ya la pongo como asesora. Le debo pagar, no sé, 10,000. Araceli que le pague 2,000, está feliz con 2,000. Si nunca ha ganado más de eso, digo, me aprovecho de su trabajo y me quedo con el dinero y así. Fíjense, ¿no? Qué terrible que se utilice para esas maneras. Y es entendible lo que dice su compañera, ¿no? ¿Qué pasaría si algunos utilizan la retórica, el envolvente para lograr sus objetivos? Ha pasado aquí, ¿no? No vamos a decir ya de alguien, un expresidente, ¿no? Que utilizaba eso, ya, pero después ya digamos, con la vejez se ha ido nutriendo, no vamos a negar eso. Leído, ha publicado, y entonces ya su retórica, aparte de ser elocuente, también está cargada de conocimiento, ¿no? Entonces eso da la experiencia, ¿listo? Pero entonces sería un arma muy peligrosa, ya lo dice Marco Tulio Cicerón, ¿no? Aquel que utiliza la retórica y digamos, la oratoria para fines no a santos, es peor que aquel que le ofrece dinero al juez, ¿no? Para sacar libre a alguien que es culpable. Ya, eso. Estamos hablando de la congresista de Guano. Sí, pues ella, ¿no? El lapsus brutus, ¿no? Que le llaman. En este caso es el lapsus, creo que los dos, el lapsus linguis y el lapsus brutus, ya que está presentes ahí. El lapsus linguis, o sea, quiere decir que estaba pensando en eso, pero no quería decirlo. O como diría el Chavo, ¿no? Fue sin querer queriendo, pero ya se le salió, pero no. Voy a defender a la corrupción, dice. No, perdón, voy a luchar contra la corrupción, pero ya lo dijo. Sí, la conciencia, yo no creo que la conciencia, yo creo que el subconsciente, porque cuando alguien está consciente de algo, él sabe lo que hace. Ya en este caso es el subconsciente. El subconsciente es lo que está debajo de la conciencia, ya que si queremos, allí están, pues, digamos que la conciencia es manejada hemos hablado de eso, de la razón, nuestra masa gris, ya nuestro cerebro racional, pero debajo de él, ahí hemos hablado, ¿no? Un cerebro emotivo, límbico, y debajo de ello hay un cerebro instintivo, reptiliano, ¿ya? Entonces, en ese cerebro emotivo, instintivo, está que soy pobre, ahora voy a ganar mucho dinero, voy a poder comprarme cosas, voy a comprar una cartera, un carro, voy a poder viajar, ya no voy a ser pobre, qué feliz que soy. Y aflora eso. Pero su cerebro racional dice, oye, pero no puedes decir nada de eso. Sí, verdad, no puedo decir nada de eso, no tengo que disimular. Sí, que voy a luchar por mis votantes, por el pueblo, que amo a la Madre Teresa de Calcuta, admiro al Papa y esas cosas, ya. Tonterías como ellas, pero cuando no es verdad, ¿no? Y entonces aflora, pero sale del subconsciente, ya esa. Yo le llamo el tacho de la basura, ¿no? Y Freud también hablaba de eso. Alguna vez en psicología conversamos con algunos muchachos, ¿no? De eso, que es el tachito. O sea, Freud decía que nuestra personalidad, nuestra forma de actuar era como un iceberg, ya, como un bloque gigante de hielo. Pero lo único que se ve en la punta que se ve en el horizonte donde está el agua, una partecita, esa es la parte consciente.
es lo que todo el mundo ve. Pero si tú ingresas al mar, comienzas a hurgar, te vas a dar cuenta que debajo hay una especie de pirámide. Ya un bloque enorme de hielo que nadie ve. Ya ahí está el subconsciente. Entonces tendríamos que buscar ahí. Hay que estudiar aquello que los otros no ven, no aquello que todos ven. ¿Por qué? Porque lo que todos ven es evidente, digamos que es evidente que es así. O sea, si yo me comporto bien ya, y saludo y todo, es lo que todo el mundo ve, ¿no? Entonces, y las personas creen que eso es así. Pues no, y si hurgamos dentro, en su basura, en su tacho de basura, en su papelera de reciclaje, a ver, vamos a buscar, ¿qué encontraríamos? Y entonces, eso es lo que hay que estudiar, ¿ya? Y no hay que estudiar lo que todo el mundo ve, sino lo que nadie ve y lo que otros ocultan o la persona oculta. Ahí pues, recién podremos entender claramente por qué esta persona se comporta de esa manera o hace tal cosa. Pero hay que hurgar allí en la basura. Entonces, igual ustedes, ¿no? Sin ser freudianos, pueden hacer eso. Hurguen en su tachito de basura. A ver, dicen, ¿pero por qué me comporto así? Incluso su parte racional les llama la atención, ¿pero qué estoy haciendo? ¿No? Pero no basta eso. Entonces, analízate y no ingresa ahí, donde está el tacho de basura y ya está. Una especie de introspección que le llaman en psicología, le llaman eso, ¿no? Introspección. Es decir, analizarse uno mismo. Buscas, hurgas en tu basura y ahí vas a encontrar, ¿por qué soy así? Y entonces, ¿qué vas a hacer? La siguiente etapa es, ¿qué voy a hacer? Entonces eso ya le corresponde a la parte racional y así digamos que vamos superando todos nuestros, nuestras debilidades. Muy bien, gracias señorita, seguiremos. Adelante. Profesor, buenas Buenas tardes. tardes. ¿Cómo está Bueno, usted, señorita? Buenas sobre el tardes. orador. Muy bien, hablemos del Bien, orador. ya. En el Adelante. orador, Marco Tulio nos dice cómo sería su orador ideal, según él, no según los demás. Entonces, primero nos dice que para ser elocuente debíamos saber de filosofía. Como antes en la oratoria se separaba la filosofía de ella, entonces él los une, ¿no? Entonces, considera como maestros de historia a los romanos, pero en aquí lo añade a Demóstenes, porque dice que tiene un tono templado y es ingenioso. Pero para Cicerón considera como los mejores oradores a los aticios, o sea, los griegos, como están Piques, Gepontes, Sócrates y los demás. En lo que considera como, bueno, para un orador se considera primero lo que se dice, cómo cómo lo dice o cuándo lo dice. Primero dice que en lo que se dice sería la forma de decirlo, o sea, aquí, ¿cómo lo vas a decir? ¿De una forma suave o...? Y también está cómo lo dice, entonces en este punto de elocuencia y también ser prudente de las palabras, como los argumentos, primero eran los fuertes y luego los débiles. ¿Cuándo lo dice? En esto se consideran los puntos de acuerdo al orador, cómo decirlo. Entonces, no puedes decir de una forma diferente, pero en otra estructura. Primero, y finalizando eso, dice que para conmover al público debes tener un tono de pasión. Y el lenguaje corporal cuenta mucho, porque los son fuertes o suaves, también son esto de un poco más lentos. De, del
leída a tu público. En serio, esto se considera innovador y poder entender a su público. Tratar de explicar cómo a veces como algo de poesía, como puedes adornarlo, que sea y el orador se me fue la señal. Adelante, adelante. Parece que tiene problemas con el audio, señorita. Y entonces, y, 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 pues, y en esto deben explicar interrogantes que no queden dudas. Esto me ocurrió en su obra. Ya. A ver, me parece que ya finalizó la señorita, tiene problemas de audio. Pues no hemos escuchado gran parte de su